Bienvenidos una vez más. Welcome again. It's such a blessing to have you here, you with us. Nos da tanto gusto tenerlos una vez más con nosotros en este tiempo de adoración y qué alegría. Antes de comenzar el culto, me decía la hermana Gloria, ya están 50 personas esperando. Right before we began the service, actually 20 minutes before we began the service, there were already 50 people connected, waiting for the service to start. So what a privilege. I'm very appreciative of your love and care and your desire to join our church through this video. Qué alegría me da que usted ha escogido unirse a este tiempo de adoración por estos medios. Gocémonos y adoremos al Señor. Hoy les quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios basado en un salmo muy bello, muy especial para mi corazón. Today I want to share a message that is very close to my heart from a beautiful, beautiful psalm that you will find in the scriptures. The passage is Psalm 34, verses 11 through 22. El pasaje es Salmos 34, versos del 11 a el 22, si gusta buscarlo en su Biblia o en su aplicación. Let me encourage you to find it, because I would love for you to locate it in your Bible, treasure it and read it again. Cómo me gustaría que lo ubicara en su Biblia y lo atesore y lo pueda leer una vez más. Dos decisiones que llevan a la felicidad. Two decisions that lead to happiness. This is the message for this morning. Salmo 34, 11 al 22, lee de esta manera. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal, para borrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor la librará de todas ellas. Le protegerá todos sus huesos y ni uno será quebrantado. Amén. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Amen. Psalm 34, verses 11 through 22. Come, my children, listen as I teach you to respect the Lord. Do you want to live and enjoy a long life? Then don't say cruel things and don't tell lies. Do good instead of evil and try to live in peace. If you obey the Lord, He will watch over you and answer your prayers. But God despises evil people, and He will wipe them from the earth until they are forgotten. When His people pray for help, He listens and rescues them from their troubles. The Lord is there to rescue all who are discouraged and have given up hope. The Lord's people may suffer a lot, but He will always bring them safely through. Not one of their bones will ever be broken. Wicked people are killed by their own evil deeds, and if you hate God's people, you will be punished. The Lord saves the lives of His servants. Run to Him for protection, and you won't be punished. Amen. Ustedes saben que yo me crié en México, y como joven mexicano, abriéndome la vida, me llamaba mucho la atención y de hecho me intrigaba. Me intrigaba la manera en que la gente alrededor de mí pensaba acerca de la vida. I grew up in Mexico, and as a Mexican youth, I was always very intrigued by the very opposing views about life that people held. Por ejemplo,
muchos en mi México, donde me crié, veían la vida con fatalismo. Tú no escoges tu suerte te escoge a ti. Si nacías pobre y enfermo, bueno, pues es que ese era tu destino. Si llegabas a ser un gran deportista, es que ya estaba escrito en un plan maestro que tú no sabes ni por qué, pero así se iba a cumplir. Si una mujer sufría en manos de un esposo violento, las vecinas decían, ay, pobre de Licha. Pues así le tocó. ¿Qué puede hacer la pobre? You know, as I was growing up, a lot of people saw life with fatalism. You don't choose your destiny. Your destiny chooses you. This was the worldview. If you were born poor and sick, that was your lot in life. There's nothing you could do about it. If you became a great athlete, that was your destiny. If a woman had an abusive husband, her friends would say, what can she do? You never know what you get until you have it. It's like everything was predetermined and you could not escape it. El fatalismo tiene esta noción de que todo está ya predeterminado y no hay manera de escapar tu destino, bueno o malo. Pero en el otro extremo del espectro, en mi natal Monterrey, había mucha gente muy emprendedora y que, como diríamos, con una inconformidad saludable. Ellos decían, no, hay que luchar en la vida. Ellos se apegaban a una filosofía que reflejó muy bien un autor mexicano, un poeta llamado Amado Nervo. En un poema titulado En paz, él escribió estas palabras: yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y muchos en mi ciudad pensaban así. Los maestros nos lo decían constantemente. Decían, nada ni nadie puede frenarte de lograr lo que tú quieras. Tú vas forjando tu propia carrera, tú vas escribiendo tu propio destino. On the other hand, in Monterrey, Mexico, what was my hometown, a lot of people subscribed to a very different point of view. They were very entrepreneurial, go-getters, and people would say constantly to each other. I remember my teachers telling me, you are the architect of your own destiny. This is a phrase that they borrow from a poet called Amado Nervo. Amado Nervo wrote a poem called En paz, at peace. And he was saying, I'm at peace with my life because I chose my life. I decided everything that happened and everything that I accomplished, good or bad, I wrote my story. So a lot of people in my hometown subscribe to that completely different worldview. Life is not predetermined, you're writing your own destiny. Well, the Bible presents a third perspective that does not conform to the pessimistic worldview of the fatalist or to the individualist optimism of the other point of view. La Biblia nos presenta una tercera perspectiva acerca de la vida que no se conforma ni al pesimismo del fatalismo ni a ese optimismo individualista de la otra manera de ver las cosas. El Salmo 34, versos 11 al 22, nos muestra una vida feliz como el resultado de dos decisiones vitales. Y quisiera que en esta mañana usted las tome a consideración con mucha seriedad. Psalm 34, verses 11 through 22, presents joyful living as the result of two vital decisions in life. So I hope that as you consider them today, you take them at heart and listen to God speaking to your heart and telling you, think about life from this point of view. ¿Cuáles son esas dos decisiones que determinan o que llevan a una vida de felicidad?
La primera es una decisión de carácter moral. Practica el bien y busca la paz. The first decision is of a moral character. The moral decision is this: practice goodness and seek peace. Practice goodness and seek peace. This decision will lead to a life of happiness, of joy and satisfaction. In the world of physics, it is said that every action has a corresponding reaction. Something provokes a response that is equal and opposite to it. And in the realm of ethics and morals, we say that every decision has its consequences. So this truth comes into this realm of moral and ethics. Every decision you make will have a consequence. En el mundo de las ciencias naturales o las ciencias físicas, decimos que cada acción tiene una reacción correspondiente. Es decir, algo ocurre en el mundo y hay una respuesta inmediata que se opone a ella o que la resiste. En la esfera de la ética y la moral, decimos que cada decisión tiene sus consecuencias. Y esta decisión de que hemos mencionado, de practica el bien y trata de vivir en paz con todos, tiene grandes consecuencias desde la perspectiva moral en tu vida. So this first decision, to practice what is right and to live at peace with others, has tremendous consequences on how your life unfolds. What would be expected? What would be the expected consequences of these decisions? Listen to them. Verse number 13. I will hold my tongue from speaking cruel and deceitful words. How would your life look if you make this your way of life, your way of talking, your way of thinking? I will not think deception. I will not think violence. And I won't speak in either. ¿Cuáles serán las consecuencias naturales de estas decisiones? Escúchalas bien. Verso 13. Me refrenaré de hablar maliciosas y engañadoras palabras. Y tú sabes que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón tú dices, yo no haré daño con mis palabras, yo viviré con integridad, jamás engañando a las personas, ¿qué resultado tendrá esto en tu vida diaria? ¿Qué consecuencias te vendrán por actuar así? Hablar con verdad, hablar con respeto, hablar con honestidad y sinceridad. So think about that. Verse number 13 invites you to think and say, how would my life look if I choose to be always truthful, always respectful? How would your life look? Now look at verse number 14. Ahora ve el versículo número 14 en su Biblia. What would be the expected consequences if you say, I will strive to do good and to live at peace with everybody? What would be the result? ¿Cuáles serán las consecuencias de hacer esta determinación en tu corazón? Me esforzaré por hacer el bien y por vivir en paz con todos. Verso 14. La decisión ética, la decisión moral de hacer bien y vivir en paz va a traer muchas y ricas, positivas consecuencias a tu vida. If you make this decision to do what is right, to speak with integrity, to seek peace under all circumstances, to do what is good, this will come back to you with a lot of blessings, with a lot of good friendships,
with a lot of goodwill toward you. Cuando tú vives de esta manera, mucha buena voluntad regresa a ti como bendiciones. Tú tendrás amigos, tú no tendrás muchos enemigos y tú tendrás una paz interior de saber que estás viviendo de una forma que hace bien y que no hiere a las personas. Definitely great peace and joy and satisfaction will come to your life if you make the choice to always seek peace and always do the right thing, both in thought, in word, and also in action. Si quieres ver el resultado de esta decisión moral, lee el versículo número 12. El verso número 12 nos dice que si así procedes, gozarás de días felices. If you're wondering, what is the natural result of this decision? You only need to look at verse number 12. Verse number 12 says that if you make this decision, you will live and enjoy a long life. But there's a second decision that I want to encourage you to make today. And it is a spiritual decision. Fear God and entrust your life to His care. La segunda decisión que te invito a hacer en este día se encuentra en el mismo Salmo, versos 11 y versos 15 al 22. Es la decisión de carácter espiritual. Teme a Dios y confíate a su cuidado. Haz el bien y busca la paz. Primera decisión. Segunda decisión, teme a Dios y confíate a su cuidado. The first decision, do what is right and live at peace with others. And the second decision, fear God and entrust your life to His care. Estas dos palabras, temer y confiar, parecen términos contradictorios, ¿no le parece? Confío y temo. Temo y confío. Como que no encajan. Pero en el terreno espiritual, déjame decirte que estas dos palabras, temor y confianza, son palabras complementarias. Y te lo voy a explicar desde la Escritura. Fear and trust. This is the spiritual decision. Fear God and trust your life to His care. If you just look at the two words, fear, trust, they look like contradiction, like contradictory terms, right? If I trust, I don't fear. If I fear, I don't trust. But in the spiritual arena, when it comes to the matters of your heart and God, these words are complementary. And I will show it to you through the Bible verses. You need to fear God. And you can trust Him to take care of you. You need to fear God, but at the same time, you can trust Him to take care of your life. Tú necesitas tener temor de Dios y al mismo tiempo confiar en su cuidado. ¿Qué significa tener temor a Dios? Temer a Dios es reconocer su divinidad y su autoridad sobre tu vida. To fear God is to affirm His divine nature and His authority over your life. In the scripture that we showed in the computer, we had the verse number 11. Come, my children, listen, I will teach you how to fear or respect the Lord. El versículo que enfocamos en la pantalla precisamente presenta esa idea del temor de Jehová. Dice, vengan hijos míos, el temor del Señor les enseñaré. Temer a Dios es reconocer su divinidad y su autoridad sobre tu vida. So to fear the Lord is to affirm His divine nature and to acknowledge that He has authority over your life. It is telling God, you are my maker,
You are my Lord and you are my judge. Therefore, I willingly submit my life to your will. Cuando tú escoges temer a Dios, le estás diciendo, tú eres mi creador, tú eres mi Señor y tú eres mi juez. Y por lo tanto, voluntariamente me someto a tu voluntad. Toma mi vida y transfórmala. Solo así podré agradarte y hacer el bien. It is telling the Lord, take my life and transform it. Only then will I be able to please you and do what is right. The fear of God is that decision to submit yourself to Him and let Him lead, rule, form, conform, transform your life. When you invite God to be Lord over your life, when you invite Jesus Christ to be your Savior and to be your Master, your life transformation begins from what you are to what He meant you to be. It's a beautiful experience to live in the fear of God, knowing that you're honoring the one who made you, the one who saved you, and the one who one day will judge you. Así pues, temer al Señor, hermanos, tiene grandes y positivas consecuencias. Tú le estás diciendo al Señor, dirige mi vida. Cuando tú le dices a Jesucristo, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, Señor, muéstrame el camino, guíame, moldéame, hazme a tu imagen. Dios obra una transformación gloriosa que nos hace capaces de vivir en paz y armonía, como dice la primera decisión. ¿Y qué podemos decir de confiar en Dios? Verso número 22. Confiar en Dios es creer en su bondad y en su cuidado. And to trust the Lord, verse number 22, is to believe in His goodness and His care. It is telling Him, I know that you love me and you care for me. I lay both my present and my future to your care. I lay my life in your hands, for I know that nothing evil and nothing but goodness will come from you to me. You will care and you will protect me. Confiar en Dios, como menciona el verso 22, es creer en la bondad y el cuidado de Dios. Es decirle a Él, yo sé que me amas y por lo tanto me cuidas. Te confío mi vida, tanto mi presente como mi futuro. Ambos los confío en tus manos. Cuando tú confías en el Señor, un tremendo peso se quita encima de ti. Tú puedes caminar con paz y confianza aún en medio de los días difíciles, porque sabes en quién, bajo el cuidado de quién estás en todo momento. When you decide to trust the Lord, you can walk every day with confidence, even in the bad times, because you know who is holding you in His hands. Si en el mundo natural decíamos, cada acción tiene una reacción correspondiente, y si en el mundo de la ética y la moral, cada decisión tiene sus consecuencias, en el mundo espiritual, cada decisión humana tiene su recompensa divina. If in the physical world every action provokes a reaction, and if in the world of morals and ethics, every decision has its consequences, I can tell you that the spiritual realm, every human decision has its God-given rewards. If you commit yourself to fear the Lord and to trust Him every day of your life, what will your reward be? What will it look like? ¿Cuáles serán tus recompensas si tú decides temer a Dios
y confiar tu vida en sus manos cada día. Fíjate por favor en los versos 15 al 22. Let me invite you to look at verses 15 through 22. Si tú confías en Dios y le das respeto debido, si muestras temor por Él, dice el verso 15 que Dios escuchará tus oraciones. Los versos 18 y 19 dicen que Dios te librará cuando te encuentres en las aflicciones. El verso número 20 dice que Dios protegerá tu vida, y el 22 que Dios salvará tu alma. Amén. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Ahí está la felicidad. En vivir confiado. En vivir en paz con Dios, contigo y con otros. Look at these rewards that come to those who fear and trust the Lord. Verse number 15. God will hear your prayers. Verses 18 and 19. God will deliver you from your troubles. Verse number 20. God will protect your life. And verse number 22. God will save your soul. Wow. Can you see how beautiful and different life can be when you're at peace with God, when you're at peace with yourself, and when you're at peace with others? You can trust God to carry you through life when you decide to honor Him first and to be a blessing to others. Cuando tú decides honrar a Dios primero y ser de bendición para otros en segundo lugar, la vida se vuelve tan hermosa. Así que este es el consejo de Dios para ti en esta mañana. So this is God's counsel for you this morning. Practice goodness and seek peace. Fear God and trust Him. Do this and you will find happiness in your life. Practica el bien y busca la paz. Teme a Dios y confía en Él. Gloria a Dios. Haz esto y serás feliz. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios.